En el video de hoy te voy a hablar y vamos a hacer un trasplante del Cymbidium, porque una vez que se compran las plantas y va pasando el tiempo, si no le renovamos todo el sustrato que tenemos por abajo, la planta va a empezar como a perder la cantidad de hojas que tiene, y esto va a llevar a que se vaya atrasando poco a poco y no le veamos más todos los brotes florales. Que no solamente nos van a importar estos brotes que nos van a dar flores, sino que también es importante ver en todas nuestras plantas que tengamos lateralmente nuevos brotes para aumentar el tamaño de los bulbos, que en este caso particular para las orquídeas los vamos a llamar pseudobulbos. Cuando uno compra algún Cymbidium o por ejemplo se los regalan, es muy normal ver varas florales muy grandes, y el problema que vamos a tener es que por lo general el productor, cuando se dedica a vender las plantas y no la flor de corte o la vara floral, ¿qué es lo que hace? Deja que todas las plantas que cultiva y les da mucho espacio y las tiene en contenedores bastante grandes, las deja para que florezcan, y cada pseudobulbo que va alargando la planta se va conectando el primero con el segundo, con el tercero, y así se generan plantas bien grandes. De esa forma, la planta se va a comportar como una sola planta y va a tener mucha energía para poder soportar buenas varas florales y de gran tamaño. Antes de vender las plantas, nunca, y vas a ver que es muy raro, llegar a ver plantas muy grandes con muchas flores y que estén a la venta. La planta va creciendo alrededor de toda la maceta. Son todos estos nuevos pseudobulbos los que nos van a dar las varas florales, y cuando las empiezan a ver, el trabajo que se le hace es sacar toda la planta, cortarla por ejemplo en 4 pedazos, y cada uno de esos pedazos los va a poner en una maceta nueva, porque va a tener la energía justa y necesaria para mantener esa vara floral. Entonces, tenemos que tener en cuenta al momento de comprar, por ejemplo, un Cymbidium, que veamos varios bulbos por abajo cuando vemos la vara floral. Fíjate que por atrás de todo tenemos buena cantidad de bulbos y ya tenemos todos brotes nuevos. Entonces, cuando vayas a seleccionar tu Cymbidium, asegúrate que más allá de que te guste mucho la flor, por el color, por cómo viene en esta inflorescencia, porque estas por ejemplo son inflorescencias que caen, pero después hay otras como por ejemplo estas, que son inflorescencias que van a crecer bien vertical. Entonces, una vez que elijas el color de flor, la forma, si va a caer o quedar así de esta otra forma, lo que te voy a recomendar es que vayas para abajo de la planta y que veas que tiene pseudobulbos bien grandes y que no estén secos. Porque eso es muy normal también encontrarse con todos bulbitos que ya no tienen más hojas, que están como marchitos o a veces se secaron, pero le vamos a ver una buena floración. Esto es porque como la planta salió de una planta mucho más grande, ya tenía todas esas energías para mantener esta floración. Pero después, si la llevamos a casa con los bulbos agotados, esa planta se empieza a debilitar. La flor nos va a durar un poco más de tiempo, porque toda la energía extra que tienen esos pseudobulbos, la planta la va a usar para toda la floración. Pero te cuento que una vez esa flor desaparezca y se vayan cayendo, la planta va a quedar totalmente agotada de energía, y es en ese momento cuando el Cymbidium se empieza a deteriorar, empieza a perder no solamente las flores, sino que ya no tiene más energía. Las hojas se empiezan a poner amarilla, y así como te lo cuento, poco a poco la planta se termina debilitando totalmente y es muy probable que se termine muriendo. Más adelante te voy a ir explicando cómo hacer para rescatar esos casos especiales en donde por ahí tal vez era una vara floral, un pseudobulbo nomás, 4 hojas y se te vino totalmente abajo la planta. Pero es un tema que lo vamos a tratar en otros videos para no alargar más este. Hoy, como te decía, te voy a mostrar cómo hacer un trasplante. Vamos a preparar el sustrato, las proporciones que vamos a usar, porque en este caso de orquídeas, en los Cymbidium, las vamos a tratar más que nada como una orquídea tirando a terrestre y no tan epífita. Y también va a cambiar un poco todos los componentes del sustrato, a diferencia, por ejemplo, de la Phalaenopsis. Esta es una mini Phalaenopsis que estamos justo en época de plena floración. Todavía no la trasplanté porque voy a esperar a que toda esta inflorescencia desaparezca. Duran bastante tiempo, pero este tipo de orquídeas se cultiva de una forma totalmente distinta. Y ahora vamos a empezar con todo este tema del trasplante, preparar el sustrato para que nuestros Cymbidium se llenen de flores. Y un secretito más que te cuento, de todas las orquídeas que existen a nivel comercial, el Cymbidium
es una de las orquídeas en donde la flor nos va a durar mucho más tiempo que, por ejemplo, la Phalaenopsis. En cuanto al sustrato, vamos a tratar de hacer una mezcla que también las podés comprar directamente, en donde el objetivo nuestro principalmente es tratar de lograr algo similar a un sustrato terrestre, como cuando cultivamos nuestras plantas en maceta, pero en este caso tiene que ser súper aireado y no va a contener tanta tierra como, por ejemplo, una planta normal. Como componentes principales podemos llegar a tener, por ejemplo, la fibra de coco, que se está usando mucho a nivel comercial para estas orquídeas, porque mantiene la humedad justa, se puede regular bien toda la parte de fertilización, se pueden usar algunas turbas. No te voy a recomendar el musgo de Fagnum en este caso, que es el que suele venir a veces con la Phalaenopsis cuando uno compra una planta. Y si no se lo sabe cuidar bien cuando las traemos a casa, se nos pueden terminar pudriendo todas las raíces, más que nada por exceso de agua. Y podemos usar corteza de pino que esté bien fina, no polvo, pero que esté bastante bien triturada. Ahora más o menos te voy a dar las proporciones de las que uso acá en casa. Y después, como detalle final, vamos a usar algún compost que esté maduro. Y cuando me refiero a maduro, es más que nada que no tenga restos orgánicos que se sigan descomponiendo, porque esto no va a estar bueno tenerlo en los sustratos. Acá arriba te voy a dejar un video que hice en mi otro canal, en Miradas Biológicas, para saber bien cuál es la diferencia entre un compost maduro y uno inmaduro. Porque en este caso particular, que se descomponga, por ejemplo, una corteza de pino, no es lo mismo que si estamos hablando, por ejemplo, de una corteza de zapallo. Son dos cosas totalmente distintas. La corteza de pino se va a degradar más lentamente y esto es lo que le gusta a las orquídeas. Como regla general, voy a estar usando una corteza de pino que está bastante triturada, molida, aproximadamente entre un 70% y un 80% de esto, porque me va a estar dando esa aireación para que la raíz pueda ir entre todo este sustrato y alimentándose también. Por otro lado, podemos usar también, y es muy normal en el cultivo de la orquídea, el carbón. Le voy a agregar, si estamos hablando de un 70% de este chip de pino bien triturado, de este carbón, cuando está bien molido, más los pedacitos grandes, voy a tratar de no superar más del 10%. Y después le vamos a poner aproximadamente un 10% y no más que eso de un compost que lo tengamos bien oscuro, bien mineralizado, porque estas orquídeas van a necesitar tener todas las raíces bien aireadas, que estén nutridas, pero que no haya nada que se esté descomponiendo, que largue olores, que nos atraiga mosquitas o cualquier plaga a nivel de las raíces. Acá el objetivo es que una vez que hacemos el riego, el agua se va súper rápido y el 10% extra lo vamos a incorporar con restos de madera de pino, por ejemplo, para darle un extra más de aireación a todo este sustrato. Vamos a usar la corteza de pino bien finita. Te quiero mostrar para que veas cómo quedó. Y así es como lo uso, que nos queda bien finito para que se incorpore bien en todo el sustrato, para que nos ayude a mantener todo el sustrato más purificado. Y después, el compost tenemos que tratar de buscar algo que nos quede bien flojo y principalmente para que dure mucho tiempo. Dejo el sustrato por acá y vamos a sacar la orquídea. Todos los brotes nuevos, y es esto lo que hace que la orquídea crezca hacia los costados. Son raíces que le gustan estar bien separadas, que puedan sacar tanto el agua como los nutrientes para poder desarrollarse. Este es un momento ideal para hacer toda la separación. Vamos a tratar de buscar unos 3 o 4 brotes que estén bien desarrollados y mínimo que tengamos por atrás unos 3 o 4 pseudobulbos que cuando los apretemos estén duros. Porque esto nos va a indicar que la planta tiene reserva en todos los pseudobulbos, que ya está fotosintetizando, y esto va a llevar a que todos los brotes que tengamos laterales puedan salir adelante. Y mira todos los pseudobulbos que tenemos por atrás. Fíjate, ¿ves que crece? Empezó a crecer de acá, largó un pseudobulbo, el otro, estos fueron todos floreciendo y así va creciendo hasta que llegan a los de la punta. Y estos que están acá atrás, si los apretamos, están bien duros y es toda energía que la planta va a ir pasando de uno a otro hasta llegar acá. En este caso la estoy trasplantando porque la planta ya no tiene más flores, porque quería hacer un buen trasplante a una nueva maceta. Si vemos una raíz de una orquídea, va a estar compuesta por una parte que va a ser bien gruesa, por lo general de color blanco. La punta, en este caso particular, suelen ser blancas también, pero cuando la orquídea tiene la raíz vieja, si nosotros tiramos para abajo, se va a terminar, o cuando las apretamos, vamos a notar que se desprende toda esa estructura que la cubría y queda como un hilito central. Eso significa que la raíz ya está totalmente muerta, así que en ese momento la vamos a cortar.
Pero si llegamos a ver, por ejemplo, como en este caso, raíces que ya están bien blancas, y en estas orquídeas como son terrestres no podemos hacer bien la prueba del agua, porque por ejemplo en orquídeas como la Phalaenopsis, si uno las riega o las rocía con agua, se ponen bien de color verde. Acá se complica un poquito más, pero la raíz que está bien la vamos a ver de un color más clarito que las otras. Entonces, una vez que detectemos la raíz buena de la que está mal, a las que están ya muertas las vamos a cortar. Voy a dejar las 4 plantas por acá. Y de todo el sustrato que teníamos antes, le voy a sacar las raíces viejas y te lo voy a mostrar para que veas que con el tiempo terminó siendo prácticamente toda una tierra. Es por eso en este momento cuando ya vemos que tenemos toda esta descomposición, cuando hay que hacerle un nuevo cambio. Parte de esto lo vamos a usar y más que nada en las orquídeas porque ayuda a transferir todos los microorganismos que viven asociados a todas las raíces. Esto lo mismo si lo haces a partir de una orquídea que compraste. Una vez que terminó la floración, esperas que se vaya toda la vara floral, se termina secando todas las flores, se caen y ahí haces el trasplante. Y si ves que ese sustrato tiene buen olor, le sentís como olor a bosque, lo podés usar. Eso ayuda mucho a que la planta se siga desarrollando bien. En el fondo le voy a poner el carbón, más que nada para tapar los agujeritos. Esto ten en cuenta que con el pasar del tiempo se va descomponiendo. Después, corteza de pino que sea un poquito más gruesa. Y ahora sí, le vamos a poner este sustrato que acabamos de preparar. Y las voy a poner a las orquídeas bien en el centro. Acá te muestro las raíces. Cuando están bien blancas es porque una raíz está creciendo. Estos brotes los voy a poner de forma tal que la planta crezca para allá, para darle más espacio. Cuando lo vemos este color es porque ya estuvo pasando energía, que la pasa de uno al otro, al otro. Acá tenemos uno nuevo, uno un poquito más desarrollado, y este es el nuevito, el que salió recién. Y los vamos a enterrar siempre dejando que el pseudobulbo queden siempre a nivel del sustrato. Si después llegamos a ver que con el riego se nos hunde mucho el sustrato, le volvemos a agregar más. Si llegaste a cortar alguna raíz que estaba buena porque no te diste cuenta, o al separar las plantas, que en este caso ya estaban totalmente separadas solas, en la herida que se llegue a formar o que le hagamos, te voy a recomendar que le pongas alcohol de canela al 80%, porque esto no solamente nos ayuda a que cicatrice más rápido, sino que también deja un extra de canela que nos ayudan a evitar que entren patógenos a la planta. Si querés saber cómo se hace este alcohol de canela al 80%, acá arriba te voy a dejar el enlace para que lo puedas hacer en casa y si no abajo en la descripción. Porque por ahí muchas veces cortamos alguna que pensamos que no estaba viva y en realidad estaba. Entonces con este alcohol de canela vamos a ayudarlo un montón. Y esta planta la voy a separar en una nueva maceta para que sea acorde al tamaño de la planta. Para que te des una idea, fíjate el tamaño de una y otra. En el fondo, como no tengo mucho espacio, le voy a poner directamente un poquito de cortezas para evitar que se me vaya el sustrato. Un poquito del sustrato que preparamos y como hay raíces muy largas, las voy a acomodar primero y rellenamos con el sustrato que preparamos. Siempre, y en este caso particular, fíjate que esta planta, por este lado podríamos llegar a decir que está muerta porque quedaron los pseudobulbos viejos y la parte viva la tenemos de este otro lado. Entonces siempre vamos a tratar de ubicar la parte más vieja hacia un costado para darle espacio a la parte viva que siga avanzando por la maceta y se desarrolle mucho mejor. Porque ahora todas las raíces van a empezar a aparecer muy cerca de los brotes nuevos. Completamos con el sustrato y ya tenemos una nueva planta en una maceta nueva. Esto dependiendo de la zona donde estés, la variación en cuanto a la composición del sustrato suele variar mucho. Porque para nosotros, por ejemplo, no es muy económico acá en Argentina usar la fibra de coco. Entonces siempre hay que tratar de buscar algún reemplazo y siempre terminamos encontrando. Por acá lo principal es entender cómo funciona la planta para tratar de darle algún componente distinto, pero que siga manteniendo todas las mismas condiciones. Y ahora solamente nos va a quedar regarlo para que las raíces se empiecen a acomodar bien. Siempre uso una bandeja para recolectar el exceso de agua y vamos a tratar que tengamos buena cantidad de agua en este primer riego. Esto es importante porque de esta forma nos aseguramos que el agua sale bien rápido. A este riego se lo estoy haciendo aproximadamente una vez al mes cuando estamos en épocas de invierno. Y cuando hace más calor, se lo podemos hacer aproximadamente cada 15-20 días, siempre y cuando estemos tocando el sustrato y que se haya secado por arriba. Porque exceso de agua en estas orquídeas termina perjudicando mucho las raíces. Y voy a regar la otra que trasplantamos también, en donde dejamos las 3 orquídeas juntas.
Y siempre te voy a recomendar que lo hagas en una bandeja, porque después esta agua la podés usar y aprovechar para regar cualquier otra planta que tengas en maceta. De nuevo, una salida rápida de agua y esto me asegura una buena aireación a nivel de todas las raíces. Una vez que escurrieron bien y no les cae más agua, ya están listas para dejarlas en un lugar con buena iluminación. Le voy a sacar todas las partes muertas que tiene la hoja esta. No te preocupes de cortarle mucho las hojas, porque con los nuevos brotes vamos a tener mucha mayor cantidad de hojas y esto va a terminar reemplazando a la hoja vieja. Lo que sí van a quedar son todos los pseudobulbos que se van a empezar a poner viejos, pierden la hoja por arriba, pero toda esta energía se va a ir pasando de un pseudobulbo al otro hasta llegar a los nuevos brotes. Así como están, estas plantas en invierno las vamos a dejar en un lugar que reciban buena iluminación, pero en el verano te voy a recomendar que tengas cuidado con el sol para que no esté afectando las hojas. Y así ya nos quedaron las dos orquídeas trasplantadas, regadas, a la espera de la próxima floración. Te mando un saludo grande. ¡Chau!